La historia tiene que escribirse, pero el autor tiene que tener buena letra y una perfecta ortografía para que la historia se pueda leer y se comprenda. La historia de San José La Fuente es muy bonita, es muy importante que nosotros como josefinos la sepamos. San José La Fuente del Departamento de la Unión, El Salvador, Centroamérica. Supongamos que yo hice un estadio en mi pueblo y les escribo y les digo, yo hice un estadio en mi pueblo. Ustedes me entienden, hice un estadio en mi pueblo. Pero mi ortografía es pésima y la letra un poco fea. Y les pongo, yo hice un estadía. Mire, el acento, la O parece A. Estadía. Entonces, si vemos estadio y estadía, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo me van a comprender ustedes si yo les digo hice un estadio, pero puse estadía? Entonces, ahí es donde la historia no se comprende y se lee diferente de como yo la quiero transmitir. Porque no es lo mismo decir yo hice un estadio, ahí hice estadía. ¿Qué significa estadía? Hice casa ahí, como dicen en otras palabras. Entonces, la historia de San José La Fuente es muy bonita. San José La Fuente es un municipio que se fundó en 1871 a petición de el cantón La Joya y el Chahuite. En ese tiempo pertenecían a Bolívar, al municipio de Bolívar, y otro cantón que se llamaba Chahuitío, otro cantón que se llamaba Platanares, y el Sombrerito, que esos tres pertenecían a Pasaquina. San José La Fuente cuenta con 45.16 kilómetros cuadrados. La historia de San José es muy bonita. Fue fundada en ese tiempo, por eso, a petición de estos cantones, por eso es que a San José se le conocía en aquel tiempo como San José el Chahuite. Entonces después pues hay mucha gente que le fueron cambiando y algunos le ponen San José Las Fuentes, San José de la Fuente, pero si usted lo busca ahorita o donde quiera que lo vea es San José La Fuente. ¿Cómo estará establecido ahora? No sé, pero es porque cada gente le pone San José La Fuente, San José Las Fuentes, San José de la Fuente. Yo estoy seguro que se lo quitaron hace años. Entonces, San José La Fuente en 1871 fue fundado como pueblo. En 1955 fue establecido, pasó a agarrar la categoría de Villa de San José La Fuente. 84 años después, 84 años después de ser fundado, adquirió la categoría de villa, la Villa de San José La Fuente. Antes, los ancianos eran los que prácticamente gobernaban. Los ancianos eran los que dirigían todo lo que era en el pueblo. De hecho, mi papá me ha contado de que él tenía un padrino que era padrino de todos sus hermanos. También que si él se portaba mal y un señor de estos ancianos lo veía en el pueblo que hacía algo que se portaba mal, lo podía castigar. Y si se le corría, iba a la casa de mi abuela a ponerle quejas y ahí le volvían a castigar y le tocaba doble. Bueno, entonces esa era la forma que se regía. Ya luego vinieron los alcaldes comenzaron a ser elegidos los mismos señores. Llegaba uno, se pasaba la bola el uno al otro y así. Hasta que llegó un terrateniente que se llamaba Antonio Benítez. Y ese señor, pues llegó, sí, claro, llevó muchos proyectos de trabajo ahí. Parece que él llevó, según tengo entendido, algodoneras, tenía mucho ganado, hubo mucho fuente de trabajo. La gente migraba cuando no había trabajo, iban incluso a cafetales. ¿Por qué les digo esto? Porque el desarrollo de San José La Fuente
hay que seguirle la pista desde cuándo comenzó, dónde se estancó y cómo comenzó y dónde estamos. Entonces, ¿qué pasa? Este señor sí gobernó ahí en la alcaldía, él hacía todo, él era juez, él era todo ahí, lo que él decía, eso se hacía. Pero bueno, luego pues ya venimos a lo que es la era moderna, donde ya antes de la guerra, el partido Arena en San José de la Fuente adquirió la alcaldía y no la soltó después de que pasó la guerra. Se estuvo 24 años más. En total fueron 30 años los que Arena gobernó en San José de la Fuente. Como les decía, adquirió el título de villa a los 84 años de ser fundada. ¿En qué categoría está San José de la Fuente ahorita? Si vemos, hay muchos municipios de la Unión que ya no son villa, no son pueblos, son ciudad. Entonces ahí vemos el desarrollo del pueblo. Esa es la historia. La historia hay que escribirla porque no es lo mismo decir yo hice un estadio a una estadía. Porque podemos ver el estadio, pero no vemos el desarrollo. Entonces lo que vimos es una estadía. No vemos un desarrollo ni deportivo. No vemos un desarrollo económico. Entonces, ¿por qué les decía esto de que la historia se tiene que escribir, pero se tiene que tener buena ortografía, se tiene que escribir buena letra y perfecta ortografía? Porque esa es la forma en la que San José de la Fuente ha sido gobernado. Si vemos, fue fundado en 1871 y en 1955 adquirió el título de villa 84 años después. Ahorita, después de que adquirió el título de villa, tenemos 66 años. ¿Y cuál ha sido el desarrollo de San José de la Fuente? No, pero sí hay calles adoquinadas, tenemos agua potable, antes se iba a la quebrada, antes tenían pozo el que podía, y si no se hacía un pocito por aquí, por allá, y me van a decir todas esas cosas. Claro, sí, ha desarrollado en eso, en agua potable. No decimos que no, las calles, mejoran las calles, la calle pavimentada es una gestión buena. Pero como pueblo, o sea, el desarrollo económico no se le ha visto. Desarrollo social incluso no se le ha visto. Porque el desarrollo social también se rige cuando vemos las calles limpias. Porque ese es el desarrollo social, educando a la sociedad. Desarrollo deportivo, como hablábamos, no se ha visto. Entonces, ¿por qué les digo de los 30 años? Esos 30 años tuvieron que haber sido fuertes. Uno, porque ya estábamos posguerra, ya no había guerra, porque antes la guerra era la excusa de que no se desarrollaban los pueblos. Pero luego vino posguerra, ya los pueblos ya empezaron a surgir. Pero después de 1997, donde se aprobó el FODES, Fondo de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que pasa? El FODES fue, antes se gestionaban los proyectos para ahí, había que esperar, había que tener gente conocida, cuello con alguien para que llevara un proyecto al pueblo. Pero el FODES por eso fue establecido, porque el alcalde conoce mejor las necesidades de su pueblo. Pero como les decía en un video anterior, el FODES lo utilizaron, en muchos municipios lo han utilizado para recetarse sueldos voluptuosos. Porque sí, hay una parte que cubre gastos administrativos, un porcentaje del FODES. Pero antes se pagaban los empleados con los impuestos. Los impuestos municipales eran para los gastos administrativos. Entonces, el FODES ahora más los impuestos, o sea, ¿dónde están los proyectos? Los proyectos tienen que verse fuertes de desarrollo. Entonces, San José de la Fuente prácticamente tiene calles bonitas y todo eso, pero en desarrollo económico está atrasado.
Imagínense, 84 años cuando no había mucha tecnología, no había nada de tecnología prácticamente. Y no había una infraestructura desarrollada. Ahora que hay tremenda tecnología, que hay tremenda infraestructura desarrollada en todos los países del mundo. Y tienen ese privilegio de que tienen un fondo que les llega mensual. Claro, ahorita van a decir no les ha llegado, pero en esos 30 años no les dejó de llegar. Perdón, desde que se originó, no les dejó de llegar. Pero entonces, ¿dónde está el desarrollo? San José de la Fuente fuera para que ya tuviera un museo, la historia que se está ahí, esa historia se la voy a contar otro día. Muchos de nosotros no estuviéramos contando el cuento si ese avión hubiera caído en medio del pueblo y hubiera matado mucha gente. O si los hondureños hubieran invadido. Yo no había nacido, no estuviéramos ahí. Ahí tendría que haber un museo, ya se hubiera gestionado un museo, ya se hubiera preparado, ya se hubiera peleado por eso. San José de la Fuente no tiene bachillerato. Hay un parquecito ahí muy bonito, está bonito el parquecito, pero debería haber un parque más formal. No hay un mercado municipal. Es más, ni farmacia hay. Muchas veces hay tiendas ahí que tienen sus medicinas, pero es necesario que haya una farmacia. Y gente que tenga farmacia con conocimientos, no solo por vender. La clínica tendría que tener ya un ambiente diferente, acogedor, tendría que tener más insumos, o sea, hay que gestionar al Ministerio de Salud, pero también la alcaldía tiene que proveer ciertos detalles. Recuerdo que supuestamente hubo una donación, no sé, eso sí no estoy seguro, pero así escuché yo que se le donó la ambulancia la clínica tenía su ambulancia, pero no había combustible para ponerle el enfermo, el que le necesitaba tenía que ponerle. Y si es una gente sin recursos, se muere. Entonces, vemos en toda campaña, se ve que dicen los caminos vecinales, le voy a apostar a esto, tengo mis 4 ejes, quizás es una carreta de 4 llantas porque le va a poner 4 ejes, y ya por último resultan trinquetes porque ya no son los ejes, sino que solo trinquetes se ven ahí. Pero bueno, esas calles de los cantones, pésimas. Se quejan porque el voto del Cantón El Zapote, muchos se han ido a Bolívar. Pero si ustedes van a la calle El Zapote, ha sido abandonada. Si al rato creo que algunos se han ido, los del Sombrerito se van a Pasaquina. Porque igual vayan a ver esa calle. Las calles abandonadas. Pero en campaña todo es bonito, que caminos vecinales, que esto y lo otro, pero a la larga no hay nada. Entonces, la historia tiene que escribirse, pero hay que saberla escribir. El autor tiene que tener buena letra y una perfecta ortografía. La historia de San José es muy bonita. Fue fundada en ese año y años más tarde fue establecida como villa, pero de ahí no ha pasado. No es lo mismo decir yo hice un estadio en el pueblo, pero si se ve así, es una estadía. Señores, yo he visto las propuestas y las propuestas son las mismas de siempre. Le voy a apostar a esto, le voy a apostar a esto y esto, pero ¿cómo lo vas a hacer? Dímelo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a financiar? No me vayas a salir que después que el presupuesto no alcanza porque tengo un pago, hay una deuda. Entonces no hay que prometer. ¿Qué gestiones vas a hacer? ¿Con quién hablaste ya? ¿A qué acuerdos has llegado? ¿Eso qué vas a hacer? Le voy a apostar al deporte. Al deporte un uniforme, una pelota, eso es todo lo que aporta. Porque los equipos después de campaña se desaparecen. Señores, ya es hora. Propuesta, ¿dónde está? No las veo. Yo lo que veo es escritura y de mala ortografía. Ya he visto varias mala ortografía ahí. Entonces eso yo no veo estadio, veo estadía. Quiero propuestas, señores. San José de la Fuente necesita desarrollar. Es uno de los países de los pueblos más estancados de la Unión.
La historia se tiene que escribir. Sépanle escribir. Tengan buena ortografía. Lo que prometen, cúmplanlo. No se pongan ahí a decir caminos vecinales y cuando yo voy a los caminos, a los cantones ahí, no, si ahí, pero ni en caballo casi es que se puede entrar ya. Entonces, no estén apostándole aquí, no pongan esos ejes que ponen ahí, porque no se entiende. Es la misma propuesta siempre, porque no se sabe cómo va a ser financiado, qué es lo que van a hacer, cómo van a mover a la gente. Antes me acuerdo que había la escolta, los dueños de los terrenos y gente que se prestaba en comunión. Esa es una de las cosas que tienen que trabajar y tienen que prometer. Unificar el pueblo. Porque el pueblo está dividido desde hace años. Si no se unifica el pueblo, no se va a hacer nada, no se va a cambiar. Así es que ahí se las dejo. La historia tiene que escribirse, pero escríbanla con buena letra y una perfecta ortografía. Ahí se las dejo.